Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Los cierres de fronteras que resolvieron los gobiernos a raíz de la pandemia provocaron una crisis muy fuerte en varios sectores. Ya hemos analizado, por ejemplo, el impacto en el turismo y en las compañías aéreas. Ahora, vamos a poner el foco en los aeropuertos. Por citar un caso, en Uruguay, la actividad en el Aeropuerto Internacional de Carrasco es muy limitada, pese a que algunas aerolíneas han retomado sus conexiones. En la región, otras terminales tienen un movimiento mayor y operan con más compañías, pero de todos modos están pasando por caídas muy significativas en su tráfico y por lo tanto en sus ingresos. ¿Cómo se están adaptando los aeropuertos de América Latina a esta nueva realidad? ¿De qué manera pueden generar confianza en que son un punto seguro para el transporte de personas y mercaderías? ¿Cómo serán los aeropuertos del futuro, los post-pandemia? De estos temas es que vamos a conversar a partir de este momento con Rafael Echevarne, que es director del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe. Señor Echevarne, buen día. Gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias. Buenos días. Lo estamos ubicando en Panamá. ¿Usted vive allí habitualmente? Efectivamente, nuestra sede para la región está aquí en Panamá, pero encantado de estar con ustedes. Aclaremos primero qué es el Consejo Internacional de Aeropuertos. Sí, básicamente ACI, como nos referimos a la organización, es la organización que agrupa los intereses de los aeropuertos en todo el mundo. Es el equivalente para las compañías aéreas, habrán oído de la IATA, o de cualquier otro gremio de cualquier industria, ¿no? Agrupamos los intereses de los aeropuertos. En estos momentos en América Latina tenemos a 250 aeropuertos que representan el 90%, el 95% del tráfico total de la región. O sea que prácticamente todos los aeropuertos que tienen tráfico son miembros de nuestra organización y, como digo, tenemos una labor de representar los intereses, de trabajar por ellos, de representarlos, de tener voz ante las grandes organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y demás. Estamos hablando de un sector fuertemente regulado, ¿no? Igual que la aviación comercial. Efectivamente, la aviación, ya sean las compañías aéreas y los aeropuertos, es una de las industrias más reguladas a nivel internacional. No solamente desde el punto de vista de la seguridad, lo cual es de agradecer, obviamente, pero también desde el punto de vista económico. Con lo cual, pues efectivamente, es un sector totalmente regulado y por eso es importante pues tener una voz ante pues, los gobiernos, ¿no? Y la sociedad. La irrupción de la pandemia del coronavirus afectó al tráfico de carga y al tráfico de pasajeros por las terminales aéreas. En entrevistas que usted ha dado a algunos medios internacionales y que estuve revisando, llegó a calificar de dramática la situación de la aviación y de los aeropuertos. ¿Podemos dar números? ¿Puede dar usted datos que ilustren una apreciación así tan terminante? No, pues por supuesto, y efectivamente es dramática. Mire, piensa usted que esta es la crisis más grave que ha sufrido la aviación en su conjunto desde el inicio de la aviación en la historia de la humanidad. O sea, nunca había una crisis tan grave para el transporte aéreo. Específicamente, bueno, pues en estos momentos en América Latina el año pasado se movieron alrededor de 700 millones de pasajeros por los aeropuertos. O sea, quiere decir que son los pasajeros que movieron las compañías aéreas también. En estos momentos, en América Latina, tenemos un bajón del 80%. Estamos en estos momentos 80% por debajo del tráfico del año pasado. Con lo cual han desaparecido, han dejado de volar más de 400 millones de personas. Lo cual, pues por eso lo dije tan tajantemente, sí. E insisto y seguiré diciéndolo porque es una situación gravísima. Sí, esos números son bien claros, pero claro, capaz que todavía conviene agregarle algunos elementos más al contexto. Estamos hablando de un parón planetario, ¿no? Esa es una de las singularidades que está teniendo esta situación. Por supuesto, después ha ido aflojando, ha tenido variantes y flexibilizaciones. Pero lo que ocurrió inicialmente fue una medida de cierre de fronteras, etcétera, que afectó a casi todo el mundo, ¿no? Sí, no, efectivamente. Esto ha sido, y eso es lo realmente dramático de la situación, porque no nos estamos recuperando en algunos lugares más rápido que en otros. Pero sí que hay que apuntar una cosa muy importante, y es que en el mundo, y sobre todo en nuestra región, estamos ahora yendo a 3 velocidades distintas. Y si me permite, seré más específico. 3 velocidades.
Sí, México es el único país de todo el mundo, nuestra asociación América Latina, ACEI América Latina, va desde México hasta el sur de Argentina y Chile. Fue el único país, México, que no impuso ninguna barrera restrictiva. O sea, durante todo, a lo largo de la pandemia, México mantuvo sus cielos abiertos, sus aeropuertos abiertos, las aerolíneas podían volar perfectamente dentro de México y fuera de México a aquellos países donde se les permitía, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Después Brasil. Es interesante ese dato porque en el fárrago de información que hemos venido manejando en todos estos meses probablemente se nos pasó. Así que México no tocó nada con respecto a las fronteras. Absolutamente nada. Y además, pues como digo, los aeropuertos y las compañías aéreas siguieron volando. Es el único país en todo el mundo donde no hubo ningún tipo de restricción. Después tenemos el caso de Brasil, donde hubo alguna restricción, pero en estos momentos ya no la hay. Ningún tipo de restricción. Y después tenemos una serie de países, ¿no?, el resto de los países en América Latina, que han adoptado estrategias distintas. En el caso, por ejemplo, de Ecuador. En Ecuador, en junio, el gobierno decidió abrir de nuevo los aeropuertos, pero con la imposición de test, en el caso de Ecuador, el test PCR. En el caso de Colombia, tuvieron una situación un tanto politizada, ¿no?, donde el gobierno permitió que los ayuntamientos decidieran si abrían o no los aeropuertos. Hubo un poquito de caos, pero ahora en estos momentos en Colombia ya no hay ningún tipo de restricción y no se requiere el test PCR ni el test rápido. Y después tenemos países como por ejemplo Uruguay, donde es una situación muy curiosa, porque Uruguay ha sido el único país que la Unión Europea ha permitido con el que ha permitido que haya relaciones. O sea, por ejemplo, en estos momentos podrían haber vuelos perfectamente entre Uruguay y Europa sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, es, junto con Guyana, el único país donde está cerrado a los extranjeros, ¿no? Entonces, por eso digo que hablamos de claro, un porque continente con tenemos tres esa velocidades. posibilidad, los uruguayos, de viajar a los países de la Unión Europea, pero al mismo tiempo nuestra frontera está cerrada, básicamente cerrada para la llegada de gente de esos orígenes, ¿no? Hay excepciones, sí, pero el resumen sería un cierre en el ingreso, digamos, ¿no? Efectivamente, lo cual es bastante curioso porque ya le puedo asegurar yo que todos los demás países de América Latina firmarían en este momento para estar en la situación de Uruguay, donde Europa les permite el entrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el panorama. Esas son las grandes categorías de países en cuanto al cierre de fronteras o habilitación de los flujos. Entonces, ¿cómo ha sido la afectación? ¿Qué ha pasado con los aeropuertos en concreto? Bueno, pues los aeropuertos a lo largo de todo el tiempo de la pandemia, que empezó en nuestra región a mediados de marzo, ¿no?, creo que fue el 15 de marzo aproximadamente, cuando ya se impuso ese cierre total, los aeropuertos, a pesar de haber ese cerrazón de actividad del tráfico aéreo, han seguido operando. O sea, todavía hemos tenido vuelos de carga, hemos tenido vuelos de repatriación, hemos tenido lo que se llaman vuelos humanitarios, hemos tenido que estar abiertos para permitir que las medicinas, que el comercio internacional, dentro de lo que pueda seguir operando, ¿no? Pero claro, tú tienes el aeropuerto abierto, tienes unos gastos operativos, tienes que tener ahí personal trabajando, tienes que mantener el aeropuerto. Los aeropuertos son industrias muy complejas, ¿no? Pero no tienes ningún ingreso, ¿no? Si no tienes pasajeros, no tienes prácticamente ingresos. La actividad de la carga aérea genera muy poco ingreso para un aeropuerto. Capaz que acá conviene detenerse, ¿no? No tengo certeza de que todos manejemos esa información. ¿Cómo es el negocio de un aeropuerto? Usted señalaba recién, el transporte de carga ha continuado y quizás podría pensarse que puede haber aumentado incluso, ¿no? Hemos visto cómo creció el comercio electrónico, ¿no? Entonces quizás por ese lado ha habido más movimiento en los aviones de carga. Pero ¿qué representan esos vuelos para los aeropuertos? Pues mire, para que lo tenga claro, el tráfico de los pasajeros, o sea, es el 80% de los ingresos de los aeropuertos. El 80% viene de la actividad de vuelos de pasaje, de pasajeros. La carga, pues habrá variaciones, ¿no?, dentro de los distintos países y los distintos aeropuertos, pero representa pues menos del 10%, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, y si tengo bien entendido, en el caso de esos ingresos que los aeropuertos reciben, digamos, del tráfico de pasajeros, lo que más pesa no es lo que el aeropuerto le cobra a la aerolínea, ¿no? No es por la operativa de los aviones en la terminal, es por toda la actividad que hay en un aeropuerto
en torno a los viajeros. Bueno, para empezar, las tasas que pagan los viajeros, ¿no? Las tasas que le pagan al aeropuerto. Pero no solo eso, todo el movimiento comercial, por ejemplo. Efectivamente, y a eso es lo que íbamos, que el pasajero no solamente, obviamente, paga una tarifa por el uso de la infraestructura, pues de la misma manera que se paga pues, cuando se va por una autopista, ¿no? Por ejemplo, o se paga la electricidad de la casa, ¿no? Pero realmente donde está el negocio en sí es en la actividad comercial, en todas esas tiendas, restaurantes, los duty free, la publicidad. Eso es donde está realmente el negocio, ¿no? Y como digo, por eso los pasajeros representan el 80%. Efectivamente, hay tarifas de aterrizaje para los aviones que tienen que pagar, pero eso es un monto muy pequeño en el contexto global. Después, para terminar con el diagnóstico, o para cerrar un diagnóstico rápido, estamos hablando de aeropuertos, pero hay dos grandes categorías de aeropuertos, ¿no? Los aeropuertos internacionales y los aeropuertos internos de los países. ¿Qué diferencias hay en esa materia? Bueno, pues efectivamente, y eso es uno de los aspectos de la industria que a mí personalmente me preocupan más, porque efectivamente estamos hablando de unos Guarulhos, ¿no? en Brasil o Bogotá. Esos aeropuertos obviamente se han visto afectados, pero se recuperarán a distintas velocidades, pero se recuperarán de una forma clara y directa, ¿no? Pero después tenemos un montón, la mayoría de los aeropuertos son aeropuertos que sirven las regiones, ¿no? Esos aeropuertos del interior, esos aeropuertos pequeñitos que sirven a una provincia, a una ciudad. Esos aeropuertos van a tardar mucho más en recuperarse, porque no son esos grandes polos de actividad que son el centro de enfoque de las grandes aerolíneas, ¿no? Una Iberia, por ejemplo, una Air France en Europa no se están fijando en aquellos aeropuertos pequeñitos, están pensando en los grandes aeropuertos, en los Buenos Aires, en los Santiago de Chile, en los Sao Paulo, ¿no? Porque obviamente ahí es donde está el mayor volumen y obviamente ahí es donde se puede generar más actividad económica. Entonces los aeropuertos pequeños, los aeropuertos regionales tienen que luchar de una forma muy dura. Y yo diría que también Montevideo, a pesar de ser la capital de Uruguay, también tiene que luchar muy fuerte, porque en cuanto a volumen de poblacional, ¿no? Tanto de Montevideo, la ciudad, como Uruguay, es mucho más pequeño que una Argentina o un Brasil. Con lo cual, la posibilidad de movimiento, de generar negocio para las compañías aéreas es menor. Por eso es muy importante que Uruguay realmente reabra esa actividad cuanto antes para posicionarse de nuevo. Está bien, porque yo le había preguntado por los aeropuertos que manejan tráfico interno de los países, sí. pero claro, en realidad hay una categoría todavía intermedia, que es la de los aeropuertos del interior de los países que también reciben tráfico internacional. Y ahí es que usted hacía la comparación. Usted decía, el aeropuerto internacional de Carrasco, por más que es internacional, quizás se parece más a un aeropuerto de una provincia argentina, por ejemplo, ¿no? Pues nada más hay que mirar a los números, ¿no? Claro. ¿Cuántos millones de pasajeros movió el aeropuerto de Carrasco el año pasado comparado con, por ejemplo, Guarulhos? Estamos hablando que Guarulhos en Sao Paulo estaba moviendo más de 30 millones de pasajeros. Uh-huh. Entonces, eso ya se lo dice todo, ¿no? Mientras que Carrasco pues, estaba moviendo menos de 5 millones de pasajeros, ¿no? Es una realidad pues socioeconómica, geográfica, ¿no? Eso es lo que es. El país es lo grande que es y eso pues tiene un impacto pues, en cuántos pasajeros puedes llevar. Pero hay una cosa importante también aquí, y creo que eso es una lástima que Uruguay no supo de alguna manera aprovechar la situación, y es que al estar abierto a Europa, pues Uruguay podía haberse convertido en una especie de puente, ¿no? Entre América Latina y Europa, ¿no? Por eso a mí me sorprendió. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? ¿Podría explicarlo? Bueno, pues el hecho de que los europeos o los uruguayos podían ir perfectamente a Europa, pues eso de alguna manera podía haber permitido el que se hubiera establecido algún tipo de puente, ¿no? Puente aéreo entre Uruguay y Europa, y que los pasajeros del resto de América Latina pues pudieran acceder a Europa, aquellos que tenían permiso pues por sus pasaportes o por sus permisos, lo que sea, ¿no? Podían haber seguido volando a Europa a través de Uruguay. Eso fue unos meses donde podía haberse dado, aquellos meses durante los cuales el resto de América Latina también estaba cerrada, pero ya la actividad ha vuelto, ¿no? En esos países, y entonces ya tienen vuelos directos a Europa, ¿no? Fue de alguna manera una oportunidad perdida, ¿no? Para Uruguay, pero bueno, tenemos que ir para adelante
y realmente lo que importa ahora es reposicionar de nuevo a Uruguay, ¿no? Dentro del contexto internacional. Enseguida vamos a continuar conversando para ver justamente a partir de esta situación que usted ha venido resumiendo, describiendo, bueno, qué alternativas hay y sobre todo después sobre el final cuáles son a largo plazo las perspectivas. Enseguida retomamos la entrevista con Rafael Echevarne desde Panamá. Él es director del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe. Los cierres de fronteras que resolvieron los gobiernos a raíz de la pandemia provocaron una crisis muy fuerte en varios sectores. Nos hemos detenido ya en el impacto que esas medidas han tenido en el turismo. Hemos hablado de las compañías aéreas. Bueno, hoy en la entrevista central el foco está puesto en los aeropuertos, que enfrentan una caída significativa en su movimiento y en algunos casos incluso manejan la posibilidad de cerrar. Estamos en diálogo con Rafael Echevarne, que es director del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe. Con él estamos procurando un panorama justamente regional en esta materia. Señor Echevarne, usted describía recién cómo es la situación, los números, el impacto que ha habido en las terminales aéreas, pese a que el transporte de carga ha continuado y quizás puede haber incluso aumentado a partir de la afectación que hubo en el transporte de pasajeros. Ahora la situación ya no es tan crítica como al comienzo, como fue en marzo o en abril, pero igual. ¿Cómo daba el resumen que usted recién mencionaba? ¿En cuánto estamos hoy en la comparación con el tráfico habitual? Pues estamos alrededor de un 70%, entre un 70 y 80% por debajo del tráfico del año pasado en estos momentos. Bueno. Pensamos que vamos a cerrar el año alrededor de un 70% por debajo. Bien, entonces, estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de empresas, ¿no? Estamos hablando de empresas privadas concesionarias de aeropuertos, básicamente. Bueno, efectivamente, estamos hablando de todo, hay de todo dentro de la región, ¿no? En el caso de Uruguay, pues los aeropuertos están privatizados a través de concesiones, como en muchos países de América Latina. De hecho, América Latina es la región del mundo donde hay más participación del sector privado en la gestión de los aeropuertos. Entonces, yo le preguntaba, ¿son básicamente empresas concesionarias o hay aeropuertos estatales también? Sí, hay de todo. En nuestra región, como en todo el mundo, hay de todo. Lo que pasa es que en nuestra región el sector privado es más activo en cuanto a la gestión de los aeropuertos que en otras partes del mundo. En estos momentos tenemos unos 170 aeropuertos de los 240 que son socios de nuestra organización, que están gestionados por empresas privadas. Bien, entonces, desde ese sector de los aeropuertos, ¿cómo se está observando las salidas o las atenuaciones a este panorama que venía recién reseñando? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo vienen los diálogos con los gobiernos, por ejemplo? Efectivamente, eso es un aspecto muy importante, porque en algunos casos, sobre todo los aeropuertos más pequeños, peligra realmente la sostenibilidad económica. Y de hecho nos consta que en algunos países de la región, no en el caso de Uruguay, pero en algunos países de la región, los aeropuertos pequeños que el Estado, que el gobierno pasó a manos privadas, en estos momentos esas empresas privadas no pueden seguir operando porque son todo pérdidas y además tienen unas obligaciones importantísimas de inversión en infraestructura, con lo cual es insostenible. En ese sentido, estas empresas están devolviendo al Estado esos aeropuertos. Son casos puntuales, pero está sucediendo. Obviamente un aeropuerto que sea estatal, que nunca haya pasado al sector privado, pues será decisión del gobierno en mantenerlo abierto o no. Nosotros no esperamos que ningún aeropuerto cierre, deje de operar, porque en el momento que deja de operar, sobre todo en una región como América Latina, que depende. Esto no es como Europa o Estados Unidos, donde puedes tener la alternativa de ir en ferrocarril o ir en automóvil. En América Latina el transporte aéreo no es un lujo, es una necesidad imperiosa para que continúe la actividad socioeconómica, ¿no? Con lo cual, pues el cierre total pues lo vemos prácticamente imposible. Pero sí que es verdad, y eso es importante apuntarlo, que con la situación dramática que también están viviendo las compañías aéreas, donde, como sabe usted, muchas de ellas han declarado bancarrota, por ejemplo, la TAM, Avianca,
Aeroméxico, todas estas son grandes compañías que técnicamente han declarado bancarrota. Quiere decir que no va a volver el tráfico inmediatamente. Y eso es una cosa que creo que es muy importante apuntar. O sea, y es aquí muy importante aplicar una teoría de gestión, ¿no?, de empresas, que es el first mover advantage, o sea, la ventaja que tiene el que primero se mueva, ¿no?, el que primero retome esa actividad, tiene una ventaja por los demás. Porque no vamos a tener ni tantas compañías aéreas ni tantos aviones, y las compañías aéreas se van a cuidar muchísimo a la hora de poner un vuelo. Solamente pondrán un vuelo en aquellas rutas donde saben que van a ganar dinero. Entonces, por eso es muy importante tomar la decisión de reabrir cuanto antes. No estábamos teniendo en cuenta ese detalle que usted acaba de incorporar ahora, ¿no? O sea, por más que se reabran las fronteras de un día para el otro, hay un problema con la situación de varias compañías aéreas importantes que no van a estar en condiciones de desarrollar el tipo de actividad, el tipo de frecuencias que tenían antes de la pandemia, ¿no? Ese es un elemento a tomar en cuenta. Y hay otro, me imagino, ¿no? ¿No va a ocurrir un cambio en las costumbres de los viajeros? Quiero decir, hemos tenido a lo largo de estos meses un desarrollo muy importante de las comunicaciones vía Internet, ¿no? Cuántas reuniones, cuántos seminarios, cuántos congresos están haciéndose ahora de manera virtual, están haciéndose utilizando plataformas de videoconferencia, etcétera. Da la sensación de que una parte de ese movimiento corrido a Internet llegó para quedarse, ¿no? Efectivamente, y eso también nos preocupa muchísimo en el sector. Sabemos que la gente va a seguir viajando, porque una vez que empiezas a viajar ya es muy difícil parar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que la gente va a volver a viajar, y la gente tiene ganas de viajar. Pero efectivamente, todos aquellos viajes de negocio que eran, pues, de alguna manera cuestionables, ¿no? Pues voy a pasar a hacer una reunión en Buenos Aires, ¿no?, desde Montevideo, pues con sistemas como el Zoom que estamos utilizando en estos momentos, pues ya uno se lo plantea, ¿no? ¿Es realmente necesario ir a Buenos Aires? ¿Es realmente necesario ir a Santiago para esa reunión que a lo mejor podemos tener cara a cara con el Zoom? Y sabemos que va a tener un impacto. Perdón, ¿está pasando eso dentro de un país? ¿Está pasando dentro de una ciudad? Reuniones que se sostenían físicamente, ahora muchas personas razonan y dicen, ¿y por qué tengo que ir y venir? ¿Por qué voy a gastar tiempo? ¿Voy a complicarme con los estacionamientos? Hacemos la reunión de manera virtual y punto. El tiempo me rinde más. Eso, si pasa adentro, vaya si es de esperar que ocurra entre países. Yo diría que incluso habrá menos viajes de funcionarios de gobiernos, de funcionarios de organismos internacionales, ¿no? Pues efectivamente, de nuevo, es una cuestión pues bien lógica, ¿no? Si yo me puedo ahorrar un dinero importante, ¿no?, con el viaje, pues lo voy a tener la reunión vía Zoom, ¿no? Por eso es muy importante el permitir que la gente viaje cuanto antes, aquellos viajes pues que no son solamente de negocios, para ir a visitar a la familia, a los estudiantes, a muchas conferencias también. Sabemos que es muy interesante los sistemas Zoom, pero al final el tener ese contacto humano pues sigue siendo importante, ¿no? Sí, esa parte claramente se pierde si los encuentros son virtuales, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, pero es una solución, como digo, a aquellos viajes que se daban con mucha frecuencia, ¿no? Y que se daban además gracias a la bajada de los precios de los tickets aéreos, ¿no?, en nuestra región y en todo el mundo. A lo mejor no ha tenido un impacto tan grande en América Latina como, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, ¿no?, las llamadas compañías de bajo coste, pero realmente, pues... esos viajes que, como decía, no se hacían un poquito sin pensar dos veces, ¿no?, si era necesario o no, pues en estos momentos se va a pensar y se van a reducir. Y sabemos que eso va a pasar. Bien, entonces, tenemos un panorama complicado para los aeropuertos en el día de hoy y una perspectiva de reactivación que va a ser paulatina y que, digamos, requerirá no sé cuántos años para que permita recuperar el movimiento del año 2019, ¿no? Por todos estos factores que estábamos recién analizando. A partir de entonces de una visión como esa, ¿de qué manera están en tratativas ustedes con los gobiernos? ¿Cómo hacen para sostener los aeropuertos en este momento y sobre todo para que continúen después
ahora cuando se los va a necesitar con más actividad. Sí. Sí, bueno, pues efectivamente, y por cierto, un dato, ya que decías que va a tardar unos años en recuperar el tráfico perdido. En estos momentos estamos estimando que será entre el año 23 y 24 cuando volveremos a llegar a los niveles del 2019. Eso es lo que se estima en estos momentos. Sinceramente, son unas predicciones muy difíciles de hacer, porque al final la decisión está con los gobiernos, ¿no? ¿Cuándo decide el gobierno permitir que venga gente de fuera o no? Eso es algo que no sabemos nosotros como industria, ¿no? Es una decisión del gobierno. Así que 2023 o 2024 recién se recuperaría el movimiento del 2019, que a su vez era un punto en una gráfica ascendente muy fuerte, ¿no? Totalmente. Porque el turismo, los viajes venían en una ebullición fenomenal. Efectivamente, era una situación muy positiva para la industria. Y pienso una cosa que también, que esto no solamente para la industria del transporte aéreo, ya sean las compañías aéreas, ya sean los aeropuertos. Estos son personas que vienen a un país de vacaciones, sí. Y eso conlleva un impacto económico tremendo. Sí, sí. Los restaurantes, las tiendas de recuerdos, toda esa actividad que genera el turismo, pues se ha paralizado, ¿no? Bien. Pero volviendo a su pregunta que hacía, ¿qué pueden hacer los gobiernos? ¿Cómo estamos nosotros hablando con los gobiernos para ayudar al sector? Miren, nosotros somos muy conscientes de que en América Latina no es la misma situación que en Europa o en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el gobierno federal ha inyectado miles de millones de dólares de ayudas a los aeropuertos, ayudas financieras directas. O sea, aquí tiene un cheque con tanto dinero, ¿no? Eso sabemos que no va a pasar en América Latina porque ese dinero no existe, ¿no? Pero sí que hay fórmulas para que los gobiernos ayuden a los aeropuertos. Y esas fórmulas, por ejemplo, van desde o retrasar los pagos que tienen que hacer los concesionarios por la concesión, que están, de alguna manera, digamos, alquilando el aeropuerto al gobierno, ¿no? Pues decimos, permítanos retrasar esos pagos, que en muchos casos son los pagos fijos, ¿no? Que hay que realizar, haya tráfico o no. Estamos diciendo retrasen eso. Otras medidas son, por ejemplo, el ampliar el periodo de la concesión para permitir recuperar ese tráfico perdido, y como digo, este año va a ser de un 70% de caída. Es muy dramático, no es un 30% de caída, no, es un 70% de caída, cuando hablamos del 70% de caída del tráfico. Y después otro elemento muy importante que también hay, pues es por ejemplo, cuando hay que hacer obras, ¿no? Obras de ampliación, la construcción de una nueva pista, la ampliación de la terminal, pues el retrasar esas obras, porque obviamente pues no tenemos tanto tráfico. O sea que, y aparte de eso hay medidas fiscales que los gobiernos pueden tomar. O sea que hay todo un menú de medidas que los gobiernos pueden tomar. Lo que pasa que a nivel regional vemos que los gobiernos son muy cautos, no están tomando esos pasos. El único gobierno que sabemos que ha hecho algo concreto ha sido el de Brasil, que permitió el retrasar los pagos de las concesiones hasta final de año. Afuera de esa medida, no hay ningún otro gobierno de la región que haya permitido que se adapten esos contratos a esta nueva regla. O sea que ustedes están con esos contactos, con esas negociaciones, pero hasta ahora no ha habido respuestas favorables. No ha habido respuestas porque los gobiernos, como digo, en América Latina son muy cautos porque estos son contratos entre el Estado y una concesionaria, y al introducir cualquier tipo de cambio en esos contratos, pues conlleva potencialmente una crítica política tremenda, ¿no? Al gobierno de turno. Por eso, y ante pues estos movimientos populares, ¿no? Que hay en algunos países, pues los gobiernos no tienen apetito, ¿no? para generar más crítica, ¿no? Entonces son muy cautos, como digo. Sí, ustedes han sostenido, por ejemplo, algunas de esas obras que están comprometidas en los acuerdos de concesión, ampliaciones de pistas, por ejemplo, sí. Tienen sentido porque en su momento se preveía un cierto crecimiento del flujo, ¿no? Del movimiento. Entonces, bueno, si no va a haber crecimiento, ahí hay un buen argumento para que no sea obligatorio hacerlas ahora. Pero ni siquiera ese argumento permea. Efectivamente, ni siquiera ese argumento permea. No estoy refiriendo por cierto a Uruguay, no tengo esos datos de Uruguay concretos, pero lo digo en general. Efectivamente, no permea porque los gobiernos ven estos contratos de concesión como algo que es muy complicado políticamente de tocar, ¿no? Por eso nos cuesta mucho, no hay tracción ahí. Y además, obviamente, esas obras comprometidas y que en principio tienen que hacerse, generan puestos de trabajo, generan actividad económica, ¿no? Sí, pero claro, para hacer esa obra hay que pagar, hay que tener caja, hay que escribir un cheque, y en este momento no hay dinero, ni de parte del Estado ni de parte del privado.
Enseguida, en la última parte de la entrevista, me interesa averiguar cómo serán los aeropuertos, cómo se transformarán, más allá de este momento tan delicado, con tantos desafíos. Bueno, y después, ¿los aeropuertos van a ser los mismos a los que estábamos acostumbrados? ¿Cómo se adaptarán? Estamos conociendo la realidad de los aeropuertos de la región. Para eso el diálogo es con Rafael Echevarne, doctor en Economía y Transporte Aéreo por la Universidad de Cranfield en el Reino Unido, que es director del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe desde febrero de este año. Señor Echevarne, usted decía, la situación de los aeropuertos está complicada, realmente está complicada. Entonces, más allá de las gestiones, más allá de las negociaciones, estas que tienen en curso con gobiernos para modificar, atenuar algunas de las condiciones de los contratos de concesión, ¿qué más? ¿En qué están pensando? Por ejemplo, ¿cómo va a ser el servicio del aeropuerto ahora en esta etapa en la que se está produciendo la reapertura? ¿Empezamos por ahí? Sí, pues no, efectivamente. Yo una cosa que quisiera que conocieran todos los radioyentes es que los aeropuertos en América Latina han sido muy responsables a la hora de implementar toda una serie de protocolos sanitarios. La Organización Internacional de Aviación Civil, que es el máximo cuerpo internacional para la seguridad aérea, preparó una serie de protocolos para proteger la salud de los pasajeros y los trabajadores del sector, y los aeropuertos de América Latina son de los primeros que implementaron todos estos protocolos. O sea que en este momento lo que nosotros podemos asegurar al público en general es que el viaje por transporte aéreo no tendría que ser ningún tipo de vector para el contagio del COVID-19. De hecho, no sabemos de ningún otro sector que haya sido tan estricto a la hora de implementar protocolos sanitarios. Y estos van desde el uso obligatorio de la mascarilla, el reducir el número de personas que pueden entrar a la terminal, los protocolos de limpieza, el distanciamiento físico. Y ya dentro del avión ya no le digo, ¿no? Pues se usan los filtros EPA y demás que ya habrán oído, ¿no? Pero los aeropuertos han sido muy responsables y le puedo decir que yo, que he estado viajando personalmente por Europa y por África y por América Latina, últimamente América Latina destaca por estos protocolos lo estrictamente implementados que están. ¿Y será más exigente eso en la etapa esta inmediata? ¿Que se agregarán más medidas todavía? No, yo creo que no se van a agregar más medidas porque realmente ya no sabemos más qué agregar, ¿no? O sea, ya se ha agregado todo lo que se podía agregar, ¿no? Y están funcionando. De hecho, nos consta que el número de contagios en el transporte aéreo ha sido inexistente. O sea, no se han dado, no se conoce de que haya habido contagio dentro de un avión o dentro de un aeropuerto, ¿ok? Entonces, lo que sí que es importante es pensar que a lo mejor estas medidas tendrán que retirarse a medida que se va vacunando a la población y demás. O sea, pero más medidas no creemos que sean necesarias en estos momentos. Pero de todos modos, como digo, nosotros implementamos lo que nos viene de la Organización de Naciones Unidas a través de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y de la Organización Internacional de Aviación Civil, que ellos juntos son los que preparan estos protocolos y están implementados. Entonces, realmente, a la hora de viajar, creo que esto es importante también para los oyentes, yo lo llamaba lo decía de una forma incluso un poco como chistosa, ¿no? Decepcionantemente simple, porque realmente una vez que tú tienes la mascarilla, lo único que tienes que hacer a la hora de ir por el aeropuerto, pues es básicamente lo mismo que tienes que hacer a la hora de ir por el supermercado, pues mantener esa distancia entre las personas, ¿no? El mantener un cierto orden, el no acudir al aeropuerto con tanta gente como a lo mejor acudiríamos antes, ¿no? Pero fuera de eso realmente es bastante sencillo, ¿no? Y lo que queremos es dar esa confianza, ¿no?, a la población de que efectivamente no por ir en avión o no por ir al aeropuerto uno se va a contagiar. Bueno. De hecho, hay menos posibilidades que en otras actividades. Vendrá la vacuna ya aparentemente sobre fin de año. En algunos países la vacunación se inicia, después se irá extendiendo, vendrá América Latina también en particular. Todo el año que viene vamos a estar en ese proceso, quizás también principios del año 2022 para llegar a abarcar, digamos, a toda la población. Ese va a ser un paso importante para la, entre comillas, normalización, para el regreso a un escenario parecido al que había antes de marzo. Pero, como decíamos, es probable que
queden huellas, ¿no? Queden heridas, por ejemplo, en compañías aéreas, que lleven a que el movimiento sea menor. Por ejemplo, puede pasar que una parte del movimiento de viajeros desaparezca, se recorte por cambios en las costumbres, por el avance en las tecnologías, etcétera. Entonces, la pregunta que quería hacerle sobre el final es si ustedes ya tienen una idea de cómo se van a transformar los aeropuertos, pensando justamente, no sé, en 2022 en adelante. ¿Serán iguales a los de ahora? Bueno, pues es muy buena la pregunta, porque realmente, como decía, muchos de los cambios que se han implementado ahora puntualmente para reducir el contagio, a lo mejor ya no serán necesarios. Por ejemplo, el distanciamiento físico, ¿no? Y además que sabemos que desde el punto de vista de los seres humanos pues es muy complicado, ¿no? El mantener ese distanciamiento. Somos animales sociales, ¿no? Queremos estar juntos, ¿no? Ese tipo de cambios se darán, ¿no? Se volverá a una cierta normalidad. Pero sí que es importante la tecnología. Y aquí sí que me gustaría decir que la tecnología va a jugar un papel muy importante. Y aquí sí que Uruguay tiene una gran ventaja. El aeropuerto de Montevideo, me gustaría que lo supieran sus oyentes, es un aeropuerto puntero no solamente en América Latina, sino a nivel internacional, a nivel mundial, en cuanto a la introducción de nuevas tecnologías. Es uno de los aeropuertos más avanzados del mundo en cuanto a esa adopción de nuevos sistemas, por ejemplo, los reconocimientos faciales, ¿no? A la hora de poder entrar al Uruguay, que no hay que interactuar con un oficial de inmigración, sino que se hace a través de una máquina, con el lector facial. Toda esa tecnología, Montevideo es puntero. Y eso es lo que nosotros estamos recomendando a todos los aeropuertos de América Latina y en el mundo. De hecho, se está en estos momentos dando esa transformación tecnológica. Antes era pues una decisión, básicamente, o de los gobiernos o de los operadores aeroportuarios, el introducir esos sistemas. Ahora ya es una necesidad. Y en ese sentido, Uruguay está en la vanguardia de ese cambio. Entonces sí que vamos a ver más tecnología, que va a hacer dos cosas muy importantes. Por un lado, hacer que el vuelo sea mucho más seguro, pero también que sea mucho más agradable para el pasajero. Ya no tendremos tantas colas, ¿no? A la hora de tener que hacer la facturación o el pasar por el control de seguridad o la inmigración, ¿no? O sea, es un arma con dos positivos, ¿no? Mejoras sanitarias y mejoras a la operatividad y a la experiencia positiva del pasajero. ¿Qué más? ¿Qué otros cambios ven venir? Bueno, como decías, vamos a tener que espabilarnos como sector a la hora de atraer a esos pasajeros que a lo mejor son más reacios a volar, por ejemplo, los pasajeros de negocios, ¿no? Y en ese sentido tenemos que trabajar muy de cerca con los ministerios de turismo y con los otros gremios, ¿no? Con los restaurantes, con los hoteles y demás, ¿no? Tenemos que reposicionarnos de nuevo. América Latina era un destino muy interesante, muy emocionante, ¿no? Para los pasajeros de Europa y de Estados Unidos, y lo decía usted, ¿no? Antes, ¿no? Veíamos unos crecimientos espectaculares. Y pensemos que eso, como decía también yo al principio, esto no es un lujo, sino que ya se ha convertido en una necesidad para los países. La actividad económica asociada al transporte aéreo es importantísimo. Y no solamente económica, sino social. El que un chico de una provincia pueda ir a estudiar a otro país, el que las familias puedan reunirse, ¿no? Porque los precios de los billetes aéreos son mucho más asequibles. Todo eso es lo que tenemos que volver a recuperar, ¿no? Porque, como digo, estamos un 70% por debajo del tráfico del año pasado. Rafael Echevarne, director del Consejo Internacional de Aeropuertos, América Latina y el Caribe, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, en una materia que vamos a ir actualizando cada tanto, así que queda la posibilidad de charlar de nuevo dentro de unos meses. ¿Le parece? A sus órdenes, muchísimas gracias y quedo atento a su llamada. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Seguimos, vamos en busca de la tertulia, hoy a puro cuento, hoy con cuentos infantiles, además porque esa era la variante en el último llamado de esa costumbre que ya tenemos tan implantada acá en Perspectiva.